Que el Señor bendiga mucho sus vidas. Aleluya. Voy a invitarles a que estén puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 21. Libro de Josué. Hace parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Es el sexto libro de la Biblia. Lo encuentra después de Deuteronomio. Josué, capítulo 21. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Cristo vive para siempre. Vamos a tomar la palabra desde el verso 43 hasta el verso 45. Dice allí la palabra del Señor de la siguiente manera: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, exaltamos tu grandeza. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen, Señor. Gracias por tu bondad, por esta preciosa libertad que nos concedes de venir a tu casa a honrar y a glorificar tu santo nombre. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Hemos venido necesitados de ti. Tú conoces cada vida, sabes de las luchas internas, de los problemas personales, familiares, las preocupaciones, los temores. Por favor, háblanos a través de tu bendita palabra. Envía la palabra que tu pueblo necesita en esta hora, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu. Entrégame un mensaje que venga directamente del cielo, directamente del trono de la gracia, y que sea de mucha bendición y de mucha edificación para todo tu pueblo, Padre. Que tu palabra corra y sea glorificada, y que tu nombre sea magnificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, y te damos de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos y amigos. Aleluya. No hay nada escrito en la Biblia que no haya de cumplirse. Ese es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. No hay nada escrito en la Biblia que no haya de cumplirse. Lea nuevamente los versículos de nuestro texto base para que mire los detalles tan importantes. Verso 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aleluya. Mira, amado hermano, lo maravilloso de confiar en un Dios que no miente. Nosotros, los cristianos, hemos aprendido a enfocar nuestra fe de la manera correcta.
Todo el mundo tiene fe, hasta los ateos tienen fe, porque ellos dicen que una piedra es Dios, que una piedra, que cualquier cosa es Dios. El panteísmo habla de eso, todo es Dios, Dios es todo. Es decir, creen en una piedra, más fácil creen en una piedra que en el que creó la piedra, pero en algo creen. Aún los demonios, dice la Biblia, que creen. Los demonios no son ateos, ellos creen en el Dios Todopoderoso, tiemblan ante su bendita presencia. Entonces, en algo cree el hombre. Desafortunadamente, lo que pasa es que mucha gente tiene su fe mal direccionada, mal enfocada. Porque usted puede decir que cree en una imagen en la pared, otros dicen que creen en una herradura, otros en una penca de sábila detrás de una puerta. La penca de sábila sí es muy buena, pero si usted se la toma, detrás de la puerta no hace nada. Una herradura que se la quitan a un caballo porque ya está desgastada, no sé a quién se le haya metido esa idea tan absurda en la cabeza de que una herradura puede atraer buena suerte, etcétera. Es decir, la gente maneja una cantidad de creencias, de supersticiones, pero creen en algo. Su fe está mal enfocada. Lo lindo del Evangelio es que nos enseña a poner la fe donde debemos ponerla, en el Dios Todopoderoso, en su bendita palabra. Los cristianos evangélicos aprendemos muchas cosas, entre ellas que Dios no miente, Dios es real, Dios es fiel, es misericordioso, se compadece de nosotros, nos escucha. Amén. Con todo el respeto de los amigos, pero cuando una persona le pide a una imagen que está en una pared, esa imagen no le puede escuchar, porque la misma Biblia dice que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen orejas pero no pueden escuchar, tienen boca pero no pueden hablar, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden caminar. Y semejantes a esas imágenes son los que las hacen y cualquiera que confía en ellas. Eso dice la palabra. Salmo 115, para que usted vaya y lo lea en su casa. Es claro. A través de las Escrituras, nosotros aprendemos a confiar en el Dios Todopoderoso. En la Biblia hay un ejemplo muy especial y es el caso de Abraham. Abraham fue de esos primeros hombres que no solo creyeron en Dios, sino que le creyeron a Dios. Entonces dice la palabra que cuando Dios le habló a Abraham y le hizo promesas, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham creyó contra naturaleza, es decir, su esposa era estéril, de edad avanzada, ya había cerrado su ciclo biológico, ya habían perdido toda esperanza de tener hijos, que en la antigüedad para una pareja tener hijos era lo máximo. La Biblia habla de la bienaventuranza de los hijos. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Pero Abraham no tenía hijos y eso le entristecía. Un día orando le dijo al Señor que le dijo: sal fuera. Una noche se le apareció el Señor:
Sal fuera de tu tienda, mira las estrellas. Usted puede imaginarse ese cielo en Oriente a medianoche, hermano. No le cabe una estrella más, tachonado de estrellas. Y Dios le dijo, míralas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Y sin embargo un día Abraham le dijo, Señor, ¿y qué me darás? Porque sí me has hecho promesas, pero por lo que yo veo mi heredero va a ser Eliezer, mi siervo. Y Dios le dijo, no va a ser él, va a ser un hijo tuyo. Esa es la parte, amado hermano, con la cual luchamos nosotros los seres humanos y especialmente los cristianos, porque creemos en la palabra, pero hay momentos de nuestra vida en que pasamos por ciertos desiertos en los que nuestra fe se ve confrontada. Es normal, amado hermano. Usted es tan humano como lo soy yo, como lo fue el profeta Elías. Santiago dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, tenía luchas internas, se enojaba, manejaba temores, pero oró a Dios y oraba a Dios y Él le respondía y le mostraba su gloria. Entonces, en cualquier momento, cualquier creyente, llámese pastor, líder, etcétera, puede llegar a pasar por esas luchas. Puede llegar a pensar, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? Pero, amado hermano, cuando usted y yo aprendemos a confiar en las promesas de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas, entre ellas que Dios no miente. Que hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. En la Biblia hay promesas de Dios para usted, hay promesas de Dios para mí, que Él ha prometido no abandonarnos nunca, que Él se compadece de nosotros. ¿Usted se imagina donde Dios no se compadeciera de nosotros? ¿Ah? Si el Señor no tuviera misericordia de nosotros. Pero dice el salmista que como el padre se compadece de los hijos, el buen padre por supuesto y la buena madre, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Cuando Dios nos ve a cualquiera de nosotros, hermano, luchando con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestra incredulidad, Él se compadece y se acuerda de que usted y yo somos polvo. Por eso nunca nos suelta. Y a veces le hemos ofendido de una manera, de otra, y hemos pecado contra Él, pero Él sigue teniendo compasión de nosotros. Por eso una de las principales oraciones del creyente a Dios continuamente debe ser: Dios mío, ten misericordia de mí. Acuérdate de que soy polvo, Señor. Acuérdate de que yo dependo enteramente de tu misericordia para todo. El salmista dice: oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podría sostenerse delante de ti? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Mire lo que nos dice. Ya habían transcurrido muchos años. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto. Habían llegado a los campos de Moab y habían cruzado el Jordán. Y varios años después, 5, 10 años después, 20 años después, ya Josué había repartido toda la tierra. Y por eso dice esto: todo lo que Dios les había jurado, todo lo que Dios les había dicho, no faltó palabra de ninguna de las buenas promesas que Dios les había dado. Todo se cumplió. Pregunto, ¿era este pueblo
digno de que Dios le cumpliera sus promesas? No. Cuando usted lee el libro de Números, Deuteronomio, usted se da cuenta, hermano, de que este pueblo pecó contra Dios de muchas maneras, lo desagradó de muchas maneras. Sin embargo, Dios les tuvo paciencia, lo soportó. Cuando tuvo que castigarlos, los castigó. Hermano, cuando Dios tiene que castigar a uno de sus hijos, lo castiga. Porque Jehová al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y esa es hermano, es una línea tan delgada que a veces a nosotros nos cuesta entender qué nos está pasando. Nos cuesta identificar qué me está pasando a mí. O Dios me está castigando, me está disciplinando, o Dios me está probando, o Satanás me está atacando. Pero algo está pasando conmigo. Le digo, hermano, es una línea muy delgada porque uno a veces se encuentra como en un callejón sin salida. Tal vez usted ha llegado a pensar, de esto yo no voy a ser capaz de salir. Hasta aquí llegué. Y pensamos, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada malo. Y hacemos tantas conjeturas. Pero lo cierto es que la ley de causa y efecto dice que nada sucede por suceder. Amén. Si esta botella la dejamos en este lugar, un año ahí se queda, 5 años ahí se queda. Para que esta botella caiga al piso, tiene que activarse la ley de causa y efecto. El efecto fue la caída. ¿Cuál fue la causa? En este caso, alguien la empujó. Todo lo que a usted y a mí nos sucede tiene una causa y lo que nos sucede es el efecto. Nada sucede al azar, amado hermano. Eso es lo que a veces no entendemos y nos reventamos la cabeza, hermano, pero ¿por qué? Yo no entiendo. Estoy desanimado, a veces pienso, no vale la pena seguir orando. ¿Para qué seguir orando? Mire todo lo que me pasa. No, hay una causa. Lo que le está pasando es el efecto. Entonces, pídale al Señor que le ayude a entender cuál es la causa, cuál es la razón. Porque le aseguro, algo está pasando. Amén, amados. Vayamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 21, maravilloso, el Señor para siempre. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Cristo vive, gracias hermano, para siempre. Mire, leamos el verso 1 en adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo en Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Verso 7. Asimismo,
Esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Pare ahí, por favor. Esta historia nos dice que el resultado de una mala decisión que tomó David le costó la vida a 70,000 personas en Israel. 70,000 personas. Ese es el efecto de una causa. ¿Cuál fue la causa? Tuvo varias fuentes, al menos dos. Primero, Satanás, que el Señor lo reprenda, se levantó contra Israel. Y segundo, David se dejó incitar de Satanás, porque el diablo puede venir a tentarme a mí, pero él no me puede obligar a pecar. Es más, usted lee el pasaje y se da cuenta de que Dios trató de evitar que David hiciera eso. ¿A quién usó Dios? A Joab. Joab le dijo: por favor, Señor, no haga eso. Mire que Jehová le añada 100 veces más a todo lo que ya tiene, pero ¿para qué va a hacer eso? Que le va a ser contado como pecado a Israel. David ignoró la voz de Jehová a través de Joab. Entonces, mire, cualquiera hubiera podido decir: hermano, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Hay gente que se atreve a tildar a Dios de injusto. Hermano, es que Dios es injusto. No, amigo, Dios no es injusto. Todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Entonces, cuando a usted y a mí nos pasan cosas difíciles, dolorosas, no nos hagamos la víctima, más bien oremos. Pidámosle al Señor que nos permita entender, Él es bueno. Dígale: Señor, si esto que me está pasando, estoy hablando de alguna prueba, alguna situación difícil, si esto es una disciplina tuya para mí, amén, Señor, yo la acepto. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. No se ponga a renegar de la disciplina. Hay quienes reniegan de la disciplina. Hermano, pero es que mire, uno no entiende y yo le pido a Dios y Él no hace nada. Está renegando de la disciplina. La disciplina hay que soportarla. Si es una prueba, que puede ser una prueba también, entonces dígale: Señor, dame fuerzas para pasar la prueba. Ayúdame a pasar esta prueba. Y si es un ataque de las tinieblas en contra de mi vida, Señor, desbarata los planes del diablo en contra de mi vida. Pero en cualquiera de las circunstancias mencionadas, necesitamos la gracia de Dios. Pero nada viene al azar. Hay un pasaje de la Biblia que dice que hubo hambre en Israel por 3 años consecutivos. Llegó una hambruna, una sequía de 3 años consecutivos. Era rey David. Saúl había muerto hacía mucho tiempo. Pasó el primer año del hambre. David pensó: bueno, de pronto es una sequía, el año que viene cambian las cosas. Segundo año, nada. Tercer año, nada. Hasta que David dijo: me va a tocar consultar a Dios. Y David consultó a Jehová y Dios le respondió y le dijo: es por causa de Saúl y su casa de sangre, por cuanto él mató a los gabaonitas. Padre Santo, Saúl ya había muerto. Hermano, hay gente que muere y no deja sino problemas.
Hay gente que muere y pasan 3, 4 años la familia todavía resolviendo los problemas que dejó el muerto. Así es. Y ese fue el caso de Saúl. Murió y le dejó un problema a Israel, porque nadie de ellos, ningún rey, podía matar a los gabaonitas. Es una historia larga, tan larga que se remonta a los tiempos de Josué. Es decir, habían pasado más de 350 o 400 años, cuando Josué le hizo una promesa a los gabaonitas de que a ellos nunca los iban a atacar, a ultrajar, a matar en Israel. Saúl rompió ese pacto, mató a unos gabaonitas. Oiga, hermano, y eso trajo un juicio de parte de Dios sobre el pueblo de Israel. Es por causa de Saúl y su casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Por causa, el efecto, el hambre de 3 años. La causa, uno que había muerto ya. Qué tremendo, amado hermano. Por eso, padres y madres, seamos muy cuidadosos con lo que hacemos. No sea que al morir usted y yo no dejemos sino problemas, hermano. Hay gente que muere y no le deja sino problemas, deudas, desgracias a los hijos y a los nietos. Lo menos que usted y yo debemos de tratar de dejarle a nuestros hijos es un buen legado espiritual. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Que sus hijos puedan decir el día que usted no esté: mi mamá fue una buena cristiana, mi papá fue un buen cristiano. Y yo he decidido comenzar a buscar a Dios, porque yo sé que lo que más anhelaba mi papá era que yo me volviera cristiano. Pero ¿cuántos mueren y los hijos dicen: ay, qué pesar? Como dice la gente que no conoce la palabra, qué pesar de mi papá, mis palabras no le ofendan. Uy, pero era muy mal evangélico mi papá. Uy, no. Yo de ser evangélico como era mi papá, prefiero no ser nada. Que Dios nos ayude, amado hermano. ¿Qué legado espiritual le vamos a dejar a nuestros hijos? A los que tienen nietos, ¿qué legado le va a dejar usted a sus nietos? ¿Cómo lo van a recordar? ¿Como el abuelito amargado? ¿Evangélico pero amargado? ¿Resentido? ¿O lo van a recordar como ese abuelo, esa abuela amorosa que siempre le inculcó buenas cosas? Que le enseñó a orar, que le enseñó a buscar en la Biblia. ¿Cómo lo van a recordar a usted sus nietos, amado hermano, anciano, anciana, que tiene nietos y hasta bisnietos? ¿Cómo lo van a recordar? Ese es el legado, o bueno o malo. Saúl dejó un mal legado, e Israel pagó las consecuencias de eso. Pero detrás de todo esto, lo que yo quiero resaltar es la grande bondad del Señor, que dice la palabra que a pesar de los pecados de ese pueblo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios les había hecho. Todo se cumplió. Hermano, qué bueno tratar con un Dios tan compasivo como el Dios Todopoderoso. Porque si fuera por nosotros, hermano, hace rato que Dios nos hubiera dado un puntapié y nos hubiera dicho: fuera de aquí, que usted es muy cansón, usted es muy perezoso, usted es muy rebelde, usted es muy grosero, usted es muy carnal, usted es muy desobediente. Pero hasta aquí el Señor nos ha tenido paciencia, nos ha soportado. Las veces que hemos caído en desánimos, en incredulidades, Él nos ha levantado de allí. Y sus promesas siguen vigentes para cada uno de nosotros. Es por eso que el buen cristiano debe confiar en el Señor. Y a veces el inconverso no entiende eso.
Pero ¿por qué usted a toda hora dice que Dios me va a ayudar, que Dios me va a proveer, que Dios va a hacer, que Dios esto? ¿Sabe por qué ellos no lo entienden? Por una razón elemental. Vaya a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Cartas Paulinas. Aleluya. Vamos a leer el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que el hombre natural no entiende. Hermano, mire, la versión antigua traduce el hombre animal, porque el hombre sin Cristo es peor que un animal. El hombre sin Cristo a veces actúa de una manera más irracional que los mismos animales. La versión del 60 suaviza un poco la traducción y dice el hombre natural, pero la versión antigua dice el hombre animal. No entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe y no las puede entender porque para él son locura. Que esos evangélicos se meten en un templo y comienzan a cantar y hasta lloran, eso para ellos es locura. Que ya no vuelven a beber, que ya no vuelven, eso para ellos es locura. Porque ellos no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cuando ven a un cristiano con una enfermedad difícil, catastrófica, y le dicen, mire, vaya de un señor que, no, yo no voy por allá. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que eso es un yerbatero, y lo que no haga Dios no lo va a hacer un yerbatero. Amén. Hay gente que en la enfermedad busca a los brujos, a los hechiceros, a los yerbateros. Eso no va a hacer nada, eso no le va a mejorar nada, eso empeora su situación. El cristiano le dice, Señor, mi vida está en tus manos. Si quieres, puedes sanarme, Señor. Y si Dios quiere, lo sana. Y si esa es la enfermedad de la que usted se va a morir, dele gloria a Dios. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Pero el buen cristiano no reniega. No reniega. Y entiende, por algo Dios me está permitiendo esto, por algo. El creyente necio, porque los ha habido, comienzan, hermano, no, una vez es, yo digo, yo para qué vuelvo a esa iglesia, mire, Dios no me escucha, yo le he pedido tanto al Señor que haga esto, que haga lo otro, y nada. La primera pregunta que yo le plantearía es, ¿ha pedido con fe? ¿Ha pedido con un corazón limpio? Y en sus oraciones le ha dicho, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿O ustedes de esos que pretenden manipular a Dios? Hay gente que pretende manipular a Dios. Hay gente que, yo he escuchado gente en ese, hermano, yo al Señor le hablo así, Él sabe. Señor, si usted no me hace esto y esto, me enojo con usted. No, pues qué maravilla. Me imagino a Dios temblando pues de miedo en el cielo porque usted se va a enojar con Él. No seamos necios. ¿Qué se va a ganar usted enojándose con Dios? Él hace como Él quiere, porque Él es soberano. Es el que persevera en la fe, es el que mantiene la fe puesta en el Señor, el que llega a ver su gloria, el que llega a ver el cumplimiento de sus promesas, porque Dios es fiel. Y hay promesas de Dios para usted, amado hermano. Y el que se mantiene firme, llega a ver
el cumplimiento de las promesas de Dios. En medio de Israel, del pueblo, hubo gente que se mantuvo fiel al Señor y ellos fueron los que vieron las promesas. Al nombre de Cristo, bendito el Señor para siempre. Abraham, con sus propios ojos, no vio el cumplimiento de las promesas, porque a partir del momento en que Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en un país ajeno por 400 años y allí serán esclavizados, pero después de eso yo volveré a traerlos a esta tierra. Desde el momento en que Dios le hizo esa promesa hasta el momento en que Josué repartió la tierra de Canaán al pueblo, transcurrieron 480 años, amado hermano. Es humanamente a veces difícil entenderlo. Abraham no lo vio, pero lo creyó. A veces usted cree que orar, hermano, y no tanto orar, y mis hijos nada, que se arrepienten. Yo a veces digo, será como bobada seguir orando por ellos. No. Hace muchos años un hermano me contó un testimonio que me impactó, porque él me decía: yo conocí a un creyente cuya esposa era inconversa, y ese hombre oraba y oraba por su esposa: Señor, salva a mi esposa, Señor, salva a mi esposa. Nada que se convertía la señora, hasta que un día se convirtió. ¿Sabe cuándo se convirtió? El día del velorio de su esposo. Pregunto, ¿perdió ese hermano las oraciones? No las perdió. Ella se convirtió, pero no cuando él quería, no cuando él quiso. Pero Dios sí le respondió sus oraciones. Allá en el cielo se van a ver, o si ella ya murió, porque eso hace muchos años, posiblemente haya muerto también. Allá en el cielo se encontraron. Pero de que Dios le respondió sus oraciones, se las respondió, amado hermano. Nunca nuestras oraciones serán en vano, nunca. Usted peca cuando dice, hermano, uno a veces, yo a veces me pongo a pensar, uno, ¿para qué ora tanto? Mire, oro y no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, hermano. No se desanime por ese aparente silencio de Dios. Eso no tiene por qué ser un motivo para que usted y yo nos desanimemos y perdamos la confianza en Él. Porque Dios hace como Él quiere. Amén. Él es fiel, es soberano, y hay cosas que solo se entienden cuando un hombre dispone su corazón para esperar en Dios. La Biblia me habla del caso de José, la vida de José, y la historia de José es una de las más inspiradoras que hay en las Escrituras. Pero no fue fácil. Al principio no fue fácil. Imagínese usted a José, un muchacho de 17 años, el favorito del papá, el niño mimado de papá, pero al mismo tiempo con un problema terrible, y era que sus hermanos lo aborrecían. Oiga, hermano, uno con 11 hermanos que lo aborrezcan. Soy el favorito de mi papá, pero mis 11 hermanos me aborrecen. No era fácil la vida de este muchacho. Sin embargo, disfrutaba de la protección de su papá. Y además de eso, Dios trataba con él a través de sueños. Y Dios le dio sueños. Sus hermanos lo llegaron a llamar el soñador de sueños. Y le aborrecían, le tenían envidia y no podían hablarle pacíficamente. Un día, dentro de algo que se conoce como la providencia de Dios, es decir, cosas que ocurren hoy y uno no entiende nada,
pero que tiempo después Dios le permite entender por qué las permitió. Un día, los hijos de Jacob, que ya eran adultos, se fueron a pastorear las ovejas, 3 días de camino, y su papá empezó a preocuparse por ellos y envió a José: vaya, busque a los muchachos, no aparecen. Y José fue y 3 días después los encontró, pero cuando le vieron venir, uno dijo de ellos: ahí viene el soñador de sueños, vamos a matarle y veremos qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén, el hermano mayor, los vio tan decidido a matarlo, él dijo: no lo matemos, no lo vayamos, él es nuestro hermano. Y mire, hermano, que a veces pasan cosas que uno dice: mire, todo, justo en el momento venía una caravana de madianitas. En Dios no hay casualidades. Era que Dios ya le había comprado el tiquete a José para mandarlo para Egipto. Ahí venía el bus, los madianitas. Rubén les dijo: no lo matemos, vendámoslo. Y lo vendieron. En ese tiempo existía la trata de personas. Una persona podía venderse como esclava. Y vendieron a José. Y José llegó a Egipto. Y ellos armaron la trama que ustedes conocen. Mataron un cabrito, tomaron la túnica de José, esa no la vendieron, la rasgaron, la mancharon con sangre y se la enviaron al papá. Y le mandaron a decir: esto hemos hallado, reconoce si es la ropa de tu hijo, hallamos eso por allá, encontramos eso por allá, mire a ver si es la ropa de su hijo. Despectivamente le hablaron. Y Jacob, como todo buen ser humano, se tragó el cuento enterito y dijo: sí, la túnica de mi hijo es, José ha sido despedazado, una mala bestia lo devoró. Y eso se quedó así. Pero comienzan a pasar los años, y los años y los años. José pasa por las verdes y las maduras en Egipto. Usted conoce la historia. Porque empezó muy bien como mayordomo en la casa de Potifar, pero allí se le levanta Satanás, que el Señor lo reprenda, porque si usted no lo sabía, el diablo ya existía, hermano. Y el diablo entendía por qué José había llegado a Egipto. Satanás entendía que era un propósito de Dios. Y por eso trató de arruinar a ese muchacho, de dañarlo, de convertirlo en un fornicario. Y usó a la mujer de Potifar. Pero José, mantuvo su confianza en Dios. A mí me llama la atención que a donde quiera que llegaba José, la Biblia dice: y Jehová estaba con José. ¿Y por qué Jehová estaba con José? Porque José estaba con Jehová. Porque José seguía confiando en Dios. Mientras usted y yo confiemos en Dios, Él nunca nos va a abandonar, amado hermano. Nunca, nunca. Ese acto de integridad de José, que se negó a acostarse con esa perversa mujer, lo mandó a la cárcel. Ese fue el precio que le tocó pagar, ir a la cárcel. Claro, José no entendía nada. Imagínense usted a José llorando porque era muy sensible, demasiado sensible, llorando, tal vez diciéndole: Dios mío, ¿por qué me pasa todo esto? Si yo he tratado de agradarte, si yo he tratado de hacer tu voluntad, Señor, mira, me voy a podrir en esta cárcel, Dios mío. Haz algo, Señor, ten misericordia de mí. Hasta que llegó el día en que Dios obró, hermano. Y de la cárcel saltó a convertirse en el primer ministro de la nación más poderosa del mundo en ese entonces, el imperio egipcio. Cuando eso sucedió, José entendió, claro, ya sé por qué.
Porque los que conocen la historia bíblica saben que Dios le reveló a José que los sueños de Faraón tenían una razón de ser. Venían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y cuando José le interpreta el sueño a Faraón, le dice: Faraón, le voy a dar un consejo, provéase de un hombre sabio que ponga a producir toda la tierra durante estos 7 años de abundancia y que almacene todo lo que más pueda para que haya comida durante los 7 años de hambre. Faraón dijo: no, pues que otro más sabio que usted va a ser el encargado de eso. Y lo nombró el primer ministro. Es decir, después del rey, el hombre más importante que había en Israel era José. Cuando eso sucede, José entiende, porque José miró más allá de la tierra de Egipto y José entendió: esta hambruna que viene dentro de 7 años también va a alcanzar a la tierra de Canaán, es decir, también va a tocar a mi familia. Y José entendió: un día ellos van a venir aquí. Ahora entendió. Por eso usted va al capítulo 45 de Génesis. Vaya conmigo, por favor. Al nombre de Cristo. Maravilloso el Señor para siempre. Génesis capítulo 45. A Dios sea la gloria. Leamos desde el verso 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Pare ahí, por favor, hermano. Eso es lo que se conoce en el argot teológico como la providencia de Dios. Dios, que conoce el futuro, sabía de el tiempo de hambre, de los 7 años de hambre que habrían de venir sobre toda la tierra de Oriente, y por eso envió a José a Egipto, primero con el propósito de preservarlos de morir de hambre, segundo con el propósito de cumplir la promesa que le había dado a Abraham: ten por cierto que tu generación, tu descendencia, morará en tierra ajena y será esclava allí. Eso ya lo había hablado Dios. Entonces Dios no estaba en silencio, Dios estaba trabajando. Dios estaba desarrollando su agenda como la está desarrollando con usted, como la está desarrollando conmigo. Cada uno de nosotros estamos en la agenda de Dios, en el propósito de Dios, en los tratos de Dios. Aleluya. Nada nos sucede a usted y a mí por casualidad, amado hermano. Eso que usted no entiende ahora, lo va a entender después. Por eso no caiga en desánimo, amado hermano. No se deje engañar del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque lleva meses en los que usted no oye nada, no siente nada. Parece que el cielo se ha convertido en un pedernal. No, Dios sigue escuchando sus oraciones, hermano. Pero está en silencio. Pongámonos por un momento en los zapatos de Jacob. 20 años
sufriendo porque él dijo: descenderé al sepulcro enlutado. Él no quiso recibir consuelo de parte de sus hijos. 20 años tal vez en su ignorancia, preguntándole a Dios: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué justo el hijo que yo más amaba? ¿Por qué permitiste que desapareciera? Que lo devorara una fiera. Hay cosas que uno no entiende en el momento, amado hermano, porque somos humanos. José vino a expresar estas palabras, pero 20 años después, no en el momento en que se lo llevaron para Egipto. Sus hermanos dicen que cuando lo vendieron a los madianitas, José se fue llorando, porque él les rogó, les suplicó a sus hermanos: por favor, no me hagan esto, no me vendan como esclavo. Y ellos lo ignoraron. Por eso ahora cuando se les presenta, porque usted se ha leído la historia, lo entiende, sabe de qué le estoy hablando. Ellos ya no lo reconocían. Ya era un hombre barbado, con atuendo árabe, hablando el idioma egipcio. No lo reconocieron. Y se les tuvo que presentar. Y ellos quedan atónitos, paralizados de la sorpresa. Y él les dice: tranquilos, tranquilos, no os pese haberme vendido acá, porque realmente ahora entiendo qué fue lo que pasó. Dios me envió delante de vosotros. Esto lo hizo Dios, esto lo permitió Dios. Mira, amado hermano, qué tan bueno cuando uno llega a entender los planes, los propósitos y el modus operandi de Dios. ¿Quién lo llega a entender? El creyente que se mantiene fiel en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de las luchas, en medio del menosprecio, en medio de tantas batallas, pero se mantiene fiel. Él dice: yo no voy a renegar de mi confianza en Dios, yo sigo confiando en el Señor, yo voy a seguir esperando en Dios. Job un día dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese es el creyente en quien llegan a cumplirse todas las promesas de Dios. No faltó palabra de ninguna de las buenas promesas que Jehová le había hecho. Todo se cumplió, todo. Cuando uno aprende a esperar en Dios, cuando uno aprende a confiar, y aunque no entienda, amado hermano, hay momentos en que muchos de nosotros hemos tenido que decirle: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero ayúdame a serte fiel, ayúdame a mantenerme fiel. Aunque no entienda lo que hoy está pasando, amado hermano, manténgase fiel, permanezca fiel. No se deje engañar por el diablo. Siga alabando a Dios, siga adorando a Dios, siga sirviéndole al Señor. Que lo que no entiendes ahora, lo comprenderás después. José pudo hablarle al corazón de sus hermanos y decirles: tranquilos, yo ya lo entendí. Yo tengo mi corazón sano. Mira, hay creyentes que en una prueba se dejan llenar el corazón de amargura, y eso se convierte, la Biblia dice, en raíces de amargura que les estorban los planes y propósitos de Dios, y quedan resentidos por el resto de su vida. Hermano, a veces Dios permite cosas, hasta injusticias. Mi esposa y yo sabemos lo que es ser, humanamente hablando, víctimas de injusticias humanas. Y le estoy hablando dentro del evangelio. Que a veces hay gente que pone el grito en el cielo: hermano, pero es que en la iglesia. Sí, en la iglesia también pasa. También pasa, también cometen injusticias con uno. Pero podemos decir, hermano, que hemos visto cómo Dios nos ha hecho justicia también.
Si hubiéramos tomado la mala decisión de apartarnos del Señor el día que fuimos víctimas de una terrible injusticia, porque no le estoy exagerando, si ese día mi esposa y yo hubiéramos dicho no volvamos a la iglesia, qué cuento, mire, uno sirviéndole a Dios, uno haciendo y mire lo que pasa, nunca hubiéramos visto la mano de Dios haciéndonos justicia. Pero decidimos perseverar, decidimos permanecer, decidimos soportar la afrenta. ¿Y cómo se glorificó Dios después, amado hermano? Cómo Dios después levantó su mano y nos hizo justicia. Ahí es cuando usted puede llegar a exclamar: Dios es fiel, Dios es real, vale la pena confiar en Él, vale la pena esperar en Él. José pudo decirlo: vale la pena esperar en Dios, vale la pena confiar en Dios. ¿Cuánta gente usted ve hoy descarriada por las calles? Este fue cristiano, aquel fue cristiano. ¿Por qué? Porque un día decidieron no seguir confiando en Dios. Hoy están llevados del diablo. Hoy viven vidas desgraciadas. Pero los que, a pesar de que nos han pasado tantas cosas, porque me incluyo yo, hemos decidido mantenernos fieles al Señor, podemos mirarle a usted a los ojos y decirle: hermano, yo sé lo que es eso, pero tranquilo, Dios le va a hacer justicia. Lo que usted no entiende ahora, lo va a entender después. Esas promesas que Dios un día le hizo, Él no se ha olvidado de ellas. Él se las va a cumplir una por una, porque Dios es fiel. Al nombre de Cristo, aleluya. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Israel. Todo se cumplió. Y yo le digo en esta hora: no faltará palabra de todas las buenas promesas que Dios te ha hecho. Todo se cumplirá, todo se cumplirá, todo se cumplirá, porque nuestro Dios es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mantente fiel, mi amado hermano, manténgase fiel al Señor y usted verá la gloria de Dios. Usted será testigo de la fidelidad del Dios Todopoderoso. Póngase de pie, amado hermano, y dele gracias al Señor por su bendita palabra. Hable con Dios por un momento. Dígale: Señor, voy a seguir confiando en tus promesas. Voy a seguir confiando en tu palabra, Señor, porque tú eres fiel. Porque sé que vale la pena confiar en ti. Porque sé que vale la pena esperar en ti, Señor. Ayúdame, dame fuerzas para mantenerme firme en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de mis luchas, en medio de mis necesidades. Señor, dame fuerzas, dame fuerzas. Clama a Dios, hermano, humíllate delante de Él, dile: Señor, ayúdame. Señor, tú conoces mis luchas internas, pero Señor, si tú me ayudas, yo voy a mantenerme fiel a ti. Si tú me ayudas, yo voy a permanecer y no voy a permitir que mi corazón se llene de amargura, de resentimientos contra nadie. Aquí estamos delante de tu bendita presencia, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno es saber, mi Dios, que vale la pena confiar en ti, que vale la pena esperar en ti, aunque pase el tiempo. Pero llega el día, mi Dios, en que cada una de las buenas promesas que tú nos has hecho se cumplen una por una. Glorifica esta palabra en medio de tu pueblo.
Consuela a aquellos corazones que hoy están heridos, afligidos. Fortalece a los débiles, multiplica las fuerzas a los que no tienen ningunas, Padre, y ayúdanos a mantenernos firmes, a retener la confianza en ti. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. No perdáis pues vuestra confianza, amado hermano, que tiene grande galardón. Padre, gracias por tu palabra. Mi alma te da la gloria, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Auméntales la fe, fortaléceles en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, el domingo en nuestra escuela dominical a las 9:30 de la mañana y en la tarde el culto a las 5 p.m. No sin antes aconsejarle, hermano, saque tiempo cada día para orar. Amén. Cultive su relación con Dios. Si en su casa definitivamente